La vecina de la bruja. Cuenta una leyenda de principios de la época de la colonia que en un poblado de Zacatecas, la señora María del Refugio Rojas fue acusada ante el Santo Oficio por su vecina doña Bernardina de Alborós de renegar de Dios, de cometer actos demoníacos y de comerciar con la voluntad de las personas, entre otras cosas. Declaró bajo juramento de verdad que María del Refugio le decía y quejábase constantemente de que siempre había sido despreciada por Dios y su misericordia, y por eso no sentía ningún tipo de remordimiento al blasfemar sobre él. En lugar de hacer como cualquier otra mujer de la época y vivir de lo que su marido le podía ofrecer, ella había aprendido las artes de las hierbas y los menjurjes de amor para luchar contra lo que Dios no había podido hacer bien, corresponder a amores desesperados. Así pues, doña María la hacía de Celestina entre los enamorados del lugar, y dicen, según cuentan los testigos anónimos, que para tal labor era en efecto muy diestra, y en cuanto a hacer hechicerías del corazón, era una de las mejores embaucadoras. Siempre que la vecina se asomaba a la casa de doña María, la veía desde lejos y mezclando y buscando entre la estantería filtros y pócimas, ingredientes extraños y secos, que atesoraba como oro. Cierto es que ese era su tesoro, pues cobraba sus consultas y hechicerías a muy buen precio, y cuando la persona que requería su ayuda no tenía dinero, entonces ella le pedía un pago en especie. Lo cierto es que doña María jamás perdía dinero o trabajos, nunca regalaba nada, y hasta llegaba a pedir animales o comida como pago. Dijo también doña Bernardina que a veces, cuando la espiaba de madrugada, la podía ver salir muy entrada la noche dirigiéndose camino del cementerio. Una vez fue tanta su curiosidad que la siguió hasta ahí, y confesó que bajo la luz de la luna la encontró desenterrando una tumba. Fue tanto su horror que se quedó ahí parada atrás de un árbol viendo cómo doña María sacaba los huesos de un difunto para después meterlos en una bolsa de mercado. Volvió a enterrar los restos y se fue caminando a casa, mientras doña Bernardina la seguía estupefacta. Cuando llegaron, se asomó por la ventana y vio cómo la bruja molía en un molcajete los huesos del difunto, para vaciar el polvo en un líquido contenido en una botella. Entonces, del asco que le dio en pensar que ese líquido era uno de sus remedios, se fue corriendo a su casa y, asustada, atrancó la puerta. Los días que sucedieron a ese hecho tan macabro, la vecina dijo que estuvo encerrada varios días y que no salía por miedo a que doña María supiera que la había estado espiando. Pero una vez que tomó fuerza, fue corriendo al edificio de la Santa Inquisición a dar fe de las declaraciones que tenía para ellos sobre su vecina doña María, la bruja, quien una vez acusada fue recluida en los calabozos del Santo Oficio, entre torturas indescriptibles para no ver la luz del día nunca más. Cuentan todavía los abuelos del pueblo esta historia, y que la bruja regresa cada determinado tiempo para tomar venganza de aquella vecina que la delató, llevándose a alguno de sus descendientes. Al menos eso es lo que dicen todavía en este pueblito, pero nadie ha investigado minuciosamente los hechos. La subida del difunto. En innumerables ocasiones hemos escuchado acerca de la experiencia de que se sube el difunto. Básicamente son mujeres a las que la han pasado y cuentan que ningún miedo es comparable con este. Quienes las horroriza de este modo son entidades masculinas llamadas incubus e incubu. Es una palabra de origen latino que significa me acuesto sobre ti. Así tenemos que los demonios o fallecidos varones suelen aprovechar el estado indefenso en el que se encuentran algunas mujeres cuando están a punto de dormirse, para subirse en ellas e inmovilizarlas. Por supuesto, lo que buscan es aprovecharse de la víctima. Esto nos queda del todo claro y comprobado con la experiencia de Linda Noroña, quien vivía en Iztapalapa. En una ocasión decidió irse a dormir al cuarto de la azotea, que se usaba para las visitas, debido a que debía levantarse muy temprano para ir al trabajo. Pero sus hermanos pequeños no dejaban de hacer ruido. Linda puso el seguro y se acostó de inmediato en la vieja cama de latón que había ahí. Empezaba a sentir los párpados muy pesados cuando percibió que un borde del colchón se hundía inusualmente. Inmediatamente el horror heló sus venas
pues estaba segura de que ningún otro mortal estaba con ella en ese cuarto. Pero no tuvo tiempo de gritar, pues rápidamente fue sintiendo que un gran peso aplastaba sus tobillos, luego sus muslos y finalmente sus pulmones. Se sintió impotente de hacer cualquier movimiento o de haber pedido ayuda. Aquel ser o lo que fuera la había inmovilizado del todo. Entonces percibió un vientecillo helado, lo cual era imposible, pues puerta y ventanas estaban perfectamente cerradas. ¿Cuánto duraría aquello? Dios, ¿qué estaba pasando?, se preguntaba ella mientras trataba de convencerse que se trataba solo de un problema psicomotor producido por las tensiones del día, de una pesadilla o algo parecido. Mas de pronto percibió un aliento pestilente, al tiempo que sentía que algo se tallaba contra su cuerpo. Los segundos fueron eternos, el horror parecía nunca acabar. De pronto se oyeron pisadas en las escaleras de metal que llevaba a esa habitación y tocaron a la puerta. La experiencia horrible finalizó entonces. El peso desapareció y libre de él, Linda lanzó un grito que estremeció a su madre, quien estaba a la puerta para darle una lamparita de noche, pues sabía que a la muchacha le daba mucho miedo dormir a oscuras. Mas aquella vez, por el cansancio, Linda no había pensado mucho en los peligros que podía albergar las sombras. Entre lágrimas de horror y de ira contó a su madre su experiencia, y acompañada de ella bajó al cuarto que compartía con sus hermanitos Fidel y Elisa, quienes ya se habían decidido a acostarse, y así pudo conciliar un poco el sueño. Años después, cuando Elsa cumplió los 11, el padre les asignó a ella y a Linda el cuarto de la azotea. Linda parecía haber olvidado su amarga experiencia de años atrás, y se dispuso a pasar la noche en ese cuarto elevado que se habían esforzado en arreglar para que tuviera el toque femenino y le resultara acogedor. Pero en cuanto apagaron la luz, notaron que un silencio pasmoso se había adueñado de las calles. No se escuchaban autos ni personas a pie. Ni siquiera las hojas de los árboles hacían ruido al agitarse. Muy raro también, pues estaban en pleno marzo, mes que todos sabemos que es de mucho viento. ¿Ya oíste?, preguntó la pequeña. ¿Qué?, respondió Linda, quien estaba a punto de dormirse, pero la voz atemorizada de su hermanita de inmediato le hizo recordar sus experiencias años atrás. ¿No oyes? Linda inmediatamente se incorporó y recargó la espalda en la cabecera de la vieja cama de latón. «Ay, manita, por favor no me hables de ese modo, que me haces que me acuerde de algo muy feo que me pasó por aquí». «Pero es que ni siquiera los perros ladran o aúllan». Y casi llorando la muchacha continuó. «¿Qué se me hace que va a pasar algo feo también ahora? Vámonos para abajo, Linda. Ya me entró mucho miedo». De pronto Linda saltó de la cama lanzando un chillido. «¿Y ahora qué te pasa? No estés de chistosa o me va a dar un infarto». «¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No!» «¿Qué te pasó? Dime». «Párate, quítate de la cama». La menor brincó de pronto y se quedó parada junto a Linda, viendo horrorizada la cama antigua. Se quedaron en silencio un rato y en actitud de alerta. Linda no se decidía a contar lo sucedido ahora. Respiró profundamente varias veces. Buscó las llaves con la mirada sobre una vieja cajonera y sin quitar la vista de la cabecera, fue y las tomó. «¿Qué te pasó, Linda?» «Es que sentí como que unas uñas se me enterraban en la espalda y me jalaban el camisón». Se encaminaron a la puerta, abrazadas, cuando escucharon que tocaban en el vidrio de la ventana que daba a la calle. ¿Pero cómo? Estaban a 7 metros de altura y la pared era totalmente lisa. Las dos se pusieron a gritar con todas sus fuerzas y salieron de ahí tan rápido como pudieron. Contaron todo esto a sus padres y estos intercambiaron una mirada de entendimiento. El señor juntó los nudillos. «Esa cama la compramos usada hace muchos años, cuando yo ganaba muy poco y la familia crecía más rápido de lo que yo progresaba. Nos la vendió Ropavejero, quien nos dijo que la bendijéramos antes de usarla, pues en ella había fallecido una persona muy mala». ¿Y no la bendijeron, verdad?», preguntó Linda a su vez. «No, pero ya ven, la usamos muchos años y nunca pasó nada». «Pero mamá, después de lo que te platiqué hace años, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no tiraste la cama?» ¿Qué? Preguntó el papá alterado, pues se le había ocultado esta información. Entonces Linda lo refirió todo de nuevo. El padre golpeó con coraje la mesa. Nunca había creído en estas cosas. «Hay que hacer algo. Debemos bendecir esa cama». Al día siguiente fueron a conseguir agua bendita en la iglesia del barrio. No había en la pila de la entrada.
Así que buscaron al cura y en su oficina le platicaron lo que estaba pasando con aquella vieja cama de latón. Entonces el sacerdote les habló de los íncubos. ¡Malditos!, exclamó el papá indignado. El sacerdote entonces bendijo especialmente para ellos una botellita de agua y le pidió que la rociaran en toda la habitación. Por supuesto, debían deshacerse de la cama en la primera oportunidad. En cuanto llegaron a su casa, todos subieron directamente al cuarto de la azotea. Nerviosos rodearon la cama. El padre pensaba en que no quería deshacerse de ella. Después de todo, había sido una fuerte inversión, y hasta ahora no les había ocasionado contratiempos. «¡Apúrense! ¡Ahorita que aún es de día!», exclamó la menor de las hijas. Linda mantuvo la botella tapada en las manos durante unos instantes. Luego, como en estado de trance, temerosa de lo que pudiera suceder, fue desenroscando la tapa poco a poco. El recipiente de plástico estaba lleno hasta el tope, y como la muchacha lo apretaba fuertemente, aún sin ser destapado del todo, dejó salir unas gotitas, que humedecieron los dedos de la chica asustada. En esos momentos, su hermano empezó a gritar fuertemente. «¡Papá! ¡Mamá! ¡Vengan pronto!». Los señores salieron a prisa para bajar, y la menor de las jovencitas se preguntó en voz alta. «¿Y ahora qué le pasa a este loquito? Parece que lo estuvieron ahorcando». El líquido se había ido acumulando en las manos de Linda, hasta que una gotita cayó en el colchón. Apenas recibió el líquido, este dio un respingo como bestia herida, y una serie de ondulaciones recorrieron todo el colchón a lo largo.